Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarles sobre la posición de arpegio. Una vez que hemos adquirido en la primer clase la forma adecuada de sentarnos y colocar la guitarra con respecto a nuestro cuerpo, vamos a empezar a tocar. Para ello vamos a hacer esto que se llama posición de arpegio. Recuerden, cada mano por separado, cada dedo por separado. Vamos a ello. Entonces, para poder colocar la posición de arpegio, tenemos que aprendernos primero el nombre de las cuerdas por numeración. Ahorita no nos importa tanto el nombre de la nota, aunque lo van a aprenderse hoy las tres de aquí abajo, que regularmente llamamos cantos, y estas otras tres que llamamos bajos. Nuestro pulgar lo vamos ahora a abreviar con la letra P. El índice lo vamos a abreviar con la letra I, el medio con la letra M y con la A vamos a abreviar el dedo anular. Esto nos sirve después en las digitaciones que se escriben en la partitura. Muy bien, tenemos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta cuerda. Nuestro pulgar debe ir descansando en la sexta cuerda sin hacer presión nunca. Puede ir también descansar en la quinta cuerda sin hacer presión tampoco, ¿verdad? Yo lo coloco en la sexta cuerda. Entonces tenemos el índice en tercera, el medio en segunda y el anular en primera cuerda. A eso le llamo yo, o muchos de mis colegas guitarristas, primera posición de arpegio. Bien, entonces vamos a comenzar. En 4 movimientos vamos a producir, vas a entender la mecánica muscular de los dedos, de estos 3 dedos. Vamos a hacer ligera presión sin producir sonido en la tercera cuerda para ir teniendo esa sensación táctil con el instrumento. Presionamos, soltamos, presionamos, más bien aflojamos, presionamos, aflojamos. No es necesario hacer tanta presión, yo ahorita lo estoy haciendo con fines para que se ilustre en el video. Entonces ahora sí voy a producir sonido. A la hora de producir sonido, suelto el dedo y lo voy a dejar fuera de la cuerda. Presiono, suelto, voy a dejarlo ahí, que se llama mantener, o le digo mantener yo, y luego regreso el dedo a la cuerda original en donde tocó. Esto nos va a ayudar a ubicar las distancias por esa misma sensación táctil. Presiono, suelto, mantengo y regreso. Presiono, suelto, mantengo y regreso. Es importante que hagas todos estos movimientos súper lentos en un principio, ya después veremos qué más hacemos con la velocidad. Muy bien, volvemos a hacer el índice sobre tercera cuerda. Presiono, suelto, mantengo y regreso. De pronto, si ves que se corta el video es porque mis perras empezaron a ladrar. Presiono, suelto, mantengo fuera de la cuerda y regreso. Esto en la representación gráfica de la escritura musical lo verás escrito sobre la segunda línea del pentagrama. Esa nota es sol, es la tercera cuerda, por eso está encerrada en un círculo el número 3, y el 0 representa cuerda al aire, es decir, que no estoy pulsando con mi otra mano en ninguna parte del diapasón o del brazo de la guitarra. Entonces vuelvo a hacer tercera cuerda, presiono, suelto, con el dedo ahí fuera de la cuerda. Ahora vamos a hacer el dedo medio sobre segunda. Hacemos tantita presión para ir sintiendo cómo es y aflojo, presiono y aflojo.
sin hacer presión en los demás dedos. Todo con calmita. Presiono, aflojo. Ok, a lo mejor casi es imperceptible para el video, pero el chiste es que sientas cómo es la presión. Entonces ahora sí vamos a ejecutar 4 movimientos nuevamente. Presiono, suelto, mantengo y regreso. Voy a subir un poquito el dedo índice para que lo veas, aunque tiene que estar más cerquita de la cuerda, ¿eh? No lo tienes que tener acá, tan arriba. Entonces presiono, suelto, mantengo y regreso. Presiono, suelto, mantengo y regreso. Último movimiento, presiono, suelto, mantengo. Esta nota se llama Si. La vamos a encontrar en la gráfica de la escritura musical, en la tercera línea del pentagrama. Vamos a encontrar un número 2 encerrado en un círculo que representa el número de la cuerda, y va a ser una nota al aire, es decir, va a tener un 0, que quiere decir otra vez que no está ninguno de mis dedos en el diapasón de la guitarra de la otra mano, ¿verdad? Esta nota se llama Si. Vuelvo a hacerlo, presiono, suelto, mantengo. Ahora nos toca al dedo anular. Aquí voy a hacer algo que se llama apoyado. Las otras 2 ejecuciones fueron tirando. Esta se llama apoyando. Vas a encontrar arriba de la nota una especie de triangulito en donde la base no se escribe, nada más es para indicarme que va apoyado. Hago presión ligeramente hacia adentro, como si quisiera que fuera hacia la guitarra, en esta dirección, bueno, más bien, en esta dirección, ¿sí? Pero es ligero. Hago la presión del dedo hacia adentro, aflojo, eso es, y aflojo. Este pulgar siempre relajado. Estos dos no es necesario que los tengan tan arriba, yo los pongo así para que tengan una buena visualización de lo que estoy haciendo. Entonces voy a hacer apoyando, es decir, que va a descansar ese dedo en la cuerda. Me parece que se me cortó un momento, pero bueno. Entonces les explicaba que el dedo anular va a descansar en la cuerda inmediata superior, que significa apoyando, ¿verdad? Y lo que hace es resbalar ligeramente y descansar en la cuerda inmediata superior. Entonces presiono, suelto, descanso con el apoyado. Si se fijan, es un sonido un poquito más fuerte y robusto. Mantengo ahí el dedo en la segunda cuerda y regreso. Presiono, perdón, tenía los dedos aquí. Presiono, suelto, mantengo y regreso. Presiono, suelto, mantengo y regreso. Como verán, esta nota se representa en el cuarto espacio del pentagrama. Vamos a ver la letra A, que quiere decir anular, el número 1 encerrado en un círculo que me representa el número de la cuerda, y el 0 otra vez que me representa que la cuerda es pulsada al aire y no hay ningún dedo en el diapasón. Entonces presiono, suelto, mantengo, regreso, presiono, suelto, mantengo y regreso. ¿Por qué toco apoyado el dedo anular? Bien, mi metodología parte como columna vertebral en los libros de Julio S. Sagreras. Sagreras, en la mayoría de sus estudios y lecciones,
nos hace la observación de apoyar el dedo anular siempre y cuando la nota esté cantando, es decir, llevando la melodía, que por lo regular se hace en la nota más aguda de la lección. Entonces, para destacar esa nota sobre las otras que hacemos, le damos un poquito más de fuerza. Entonces, otra vez, presiono, suelto, mantengo y regreso. Presiono, suelto, mantengo y regreso. Disculpen que se me bajen los dedos, pero es que ya estoy acostumbrado. Y no los deben de poner tan arriba como yo lo estoy haciendo ahorita, porque nada más es una cuestión gráfica para mostrarles qué es lo que se necesita hacer. Presiono, suelto, mantengo y regreso. Ahora regreso a la posición completa de arpegio, perdón. ¿Sí? Y por el momento sería el primer contacto con la guitarra. Posteriormente subiré otros ejercicios que tienen mucho que ver con esto y que es lo que normalmente enseño en la primer clase. Muchas gracias. Gracias por haberte quedado aquí. Hasta la próxima.